3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con una persona de la que he aprendido un montón de cosas, una persona que nos va a aterrizar conceptos que están en nuestro día a día para muchos de nosotros y que para otras personas van a ser la oportunidad de mejorar su salud. Tenemos a un experto en medicina integrativa, profesor en el máster de psiconeuroinmunología, una persona que se ha formado de forma internacional en la IFM, que nos hablará ahora de todo eso. También es escritor de éxito, ha escrito Hijos de la Adversidad, que es un libro que desde aquí recomiendo, que te va a ayudar de una forma muy sencillita a aterrizar conceptos que vas a encontrar también en este episodio y alguno más que no nos dará tiempo. Y sobre todo quiero agradecer a Antonio Valenzuela que esté aquí en Emotion Me. El agradecimiento es mío. Como ya te decía antes off the record, para mí ahora es una disonancia cognitiva muy potente porque yo he visualizado este momento muchas veces. Porque ya te lo he dicho, yo soy muy fan tuyo, muy Bueno, seguidor de Emotion Me. Me he escuchado desde los primeros capítulos que grababas cuando te fuiste a la costa oeste con Alberto hasta el último. Y estar aquí hoy para mí es una cosa muy guay. O sea que muchísimas gracias, Pedro. wow, no me lo creo y bueno, me parece una pasada. Yo quiero traer a Antonio, ¿vale? Se lo quiero contar aquí a la audiencia, porque a día de hoy, cosas que son pues muy antiguas, como por ejemplo pueden ser los baños de agua fría, la sauna, el ayuno, el ejercicio físico, entrenar la incomodidad, los fitoquímicos, que habrá personas que no sabrán lo que es, pero luego lo explicaremos. Y digamos, todo el contacto con los estresores se está demostrando que son cosas que no son negativas, sino que todo lo contrario, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Y él en su libro lo aterriza con conceptos como la antifragilidad y la hormesis. Pero quiero que nos hables un poquito de qué es todo esto y por qué es tan importante. ¿Por qué le das tanta importancia a la hormesis? Bueno, ahí, mira, digamos, el mayor divulgador sobre hormesis, no me pregunté el nombre, no me acuerdo, pero su apellido es Calabrese. Calabrese tiene mogollón de estudios científicos sobre la hormesis. Y tiene un artículo que a mí me gusta mucho porque el título él lo denomina Construir escudos biológicos. Y creo que es una palabra súper potente que te ejemplifica muy mucho lo que es la hormesis. Todos sabemos que o intuimos que la vida moderna afecta a nuestra salud. Vemos como cada vez más hay patologías que antaño eran raras. Enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la arteriosclerosis, como la obesidad. Fácil, vemos a lo mejor muchos divulgadores que hoy ponen fotos de las playas en los años 30 o en los años 40 y ves que todas las personas estaban delgadas. Sin embargo, ahora el sobrepeso es algo muy común. Te pueden decir, ¿no? Y es algo que muchas veces nos dicen, no, claro, es que el antaño, la vida ancestral, tú Antonio hablas de los cazadores recolectores y claro, es que esos tíos no podían desarrollar obesidad ni podían desarrollar cáncer porque no les daba tiempo, ¿no? Porque morían a los 30 años. Y eso es un error de concepto importante, porque si nosotros miramos, decimos la edad media de un Hadzabe o de un agro un pastor Mosi de Burkina Faso o alguien de la isla de Quitaba, decimos su vida media es 30 años. Pues sí es cierto que es 30 años, pero ¿por qué? Porque hay mucha mortalidad infantil. Entonces cuando hay un bebé que muere y hay un adulto que muere a los 80 años, cuando lo suman los dos, la edad media es 40. Pero no es cierto. Nosotros vemos como en las poblaciones ancestrales hay personas que llegan a vivir 70, 75, incluso 80 años. Y cuando tú miras a esas personas, Pedro, obesidad ni gota. Algo que, por ejemplo, se asocia mucho al aumento de la edad, que es la hipertensión arterial, ¿no? Se piensa que es normal que cuando vamos pasando años nuestra tensión arterial suba un poco y cuando, por ejemplo, vamos a consulta médico te dicen, lo normal es 12,8, pero tú tienes 14,10, pero bueno, es que ya tienes 50, 60 años. Y se confunde lo común con lo normal, porque si nos paramos a pensar, ¿qué sería lo lógico? Que con la edad tenemos menos movimiento, nuestros músculos tienen algo menos de tensión, la tensión arterial bajara. Y eso es lo que nosotros observamos, por ejemplo, en personas mayores de etnia cazadoras recolectoras. ¿Y cuál es la mayor diferencia que tenemos con ellos, con nosotros? Y ya entro en el terreno de la hormesis, es ese,
que viven una vida humana. Y vivir una vida humana significa estar en contacto con estímulos en los que nuestros genes se forjaron. Es decir, cuando nosotros hablamos de hormesis, el término hormesis viene del griego antiguo y significa estímulo. Es estimular a nuestro cuerpo. Pero estimular a nuestro cuerpo con agentes que el cuerpo conoce. Es decir, nosotros, si miramos desde los primeros homínidos, nuestra especie tiene alrededor del 1.000.000 de años. Si miramos ya los Homo habilis, Homo erectus, unos 200.000 años. Nuestra genética, desde esos 200.000 años hasta ahora, es prácticamente la misma. Y en lo que verdaderamente importa, en los genes que codifican sueño, que codifican sistema inmune, que codifican respuesta antioxidante, todos esos genes son exactamente los mismos. Es decir, que somos cazadores recolectores en genética, pero viviendo una vida pues de casi futurista. Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar desconectados de esos estímulos que teníamos, que después hablaremos seguro de ellos, de esos estímulos que teníamos antaño, nuestro cuerpo no tiene ningún, aliciente para generar respuestas de antifragilidad. Es decir, cuando nosotros nos sometemos a frío, a hambre, a sed, a calor, en nuestras células se activan unos genes que mira si tienen importancia, Jolín, que es que se llaman genes, es decir, genes de la longevidad. Que claro que se activa una maquinaria celular cuasi mágica. Es decir, se activan genes, por ejemplo, como NRF2, que activa sustancias tan potentes como el glutatión. Es decir, el glutatión, por ejemplo, un suplemento, bueno, no es un suplemento, se puede tomar como suplemento, pero es una sustancia que en medicina integrativa, casi todos los médicos en medicina integrativa, para una u otra historia, te mandan glutatión liposomado, una sustancia que vale una pasta. Cuando tú te das una ducha de agua fría, tu cuerpo produce el propio glutatión, por ejemplo. O cuando te sometes a una sauna, tu cuerpo produce el propio glutatión. ¿Por qué? Porque son estímulos que son potentes, que nuestro cuerpo conoce y que sabe que son, entre comillas, peligrosos. Obviamente, si, por ejemplo, tú y yo nos vamos a darnos un paseo por la Antártida en calzoncillos, pues a lo mejor nuestra salud, a no ser que seamos Wim Hof, se resiente. Pero si te das una ducha de agua fría corta, potente, en un espacio controlado, no va a tener ningún problema. Mira, has dicho una cosa que las personas suelen confundirse, porque hace poco lo he visto, compartí un extracto de una entrevista que le hice a Rubens García, Emotion, sí. y él comentaba un poco algo parecido, ¿no? Que antiguamente las personas no tenían duchas en casa, se bañaban en el río que estaba frío, o no tenían neveras y hacían ayuno no porque quisieran, sino porque no podían comer, o no había crema solar y la gente se ponía al sol, ¿no? Y la gente le decía, no, porque antes había mucha más mortalidad y la gente se moría antes. Pero claro, lo que no se está hablando es un tema que tú has mencionado, y es que esa vida media está teniendo en cuenta a la mortalidad infantil. Efectivamente. Y eso es un dato determinante, es que no es un dato así curioso y ya está, no, es un dato que determina que realmente lo que estaba marcando la diferencia es a la hora de tomar el extracto, ¿no? Si ese dato no se hubiera tomado, estaríamos encontrándonos que las personas eran muy funcionales. Efectivamente. Mira, por ejemplo, hay investigadores como Kaplan o como Staffan Lindeberg que han investigado poblaciones de cazadores-recolectores y ven eso, que hay personas de 75, de 80 años. Mira, yo ahora me estoy también leyendo un libro que no me acuerdo del nombre, pero que es sobre poblaciones ancestrales del norte de América, lo que conocemos como los indios americanos. Pues ahí en ese libro hablan de que había los grandes sabios de las tribus indias americanas, para que la gente me entienda, había algunos que tenían hasta 80 y 85 años. Y es muy curioso porque en el libro los mismos indios hablan y que dicen que la salud de esos indios se vio totalmente mermada cuando llegaron los norteamericanos, los colonos, y empezaron a ponerlos en contacto con el whisky, con el pan y con el azúcar. Es súper curioso porque cuando tú lees los extractos de esas personas que cuentan su propia experiencia, hablan que el hombre blanco les trajo la enfermedad por la contaminación de la tierra, por el exceso de
historias raras como el whisky, como alimentos como el azúcar, etcétera, etcétera, y que como los dientes de esas personas, de esos indios que nunca se habían caído, empezaban a caerse, cómo empezaban a estar obesos, cómo empezaban, muy importante, a ser vagos, decían, ya no quieren salir a cazar, ya no quieren salir a vivir su propia experiencia de lo que es la vida tradicional. Y es algo muy, muy curioso que cuando lo dices, jolín, ahí tienes la experiencia de primera mano. Wow, esto es muy, muy potente. Am, Antes, bueno, te he estado estudiando estas últimas semanas, además de ya lo que te venía por costumbre, y me ha encantado que has comentado una frase que a mí me ha gustado mucho y es, la evolución es un proceso lento, pero la cultura avanza rápido. O sea, al final me gustaría que contaras qué influencia tiene nuestro sistema actual después de la revolución industrial. Al final, como tú has dicho, ¿no? O sea, a nivel genético a lo mejor no hemos cambiado tanto y nos está pasando un poco como con los indios, ¿no? O en To- muchas cosas. Un poco, no un mucho. Ese es el ejemplo perfecto. Y él lo has dicho perfectamente. Hoy día nosotros, nuestra genética es la de los antiguos cazadores recolectores. Con esto no quiero decir que tengamos que dejarlo, oye, que si alguien quiere, perfecto, si alguien de los que nos está escuchando quiere dejar toda la vida e irse a vivir al campo, mucho mejor. Pero que no digo que esto es para personas que lo dejen todo en su vida y se vayan a vivir al campo. No, te quiero decir, se trata de conocer, del saber, de saber cómo funciona nuestro cuerpo e intentar en la vida que hoy tenemos utilizar las herramientas que están a nuestro alcance. Y eso, en esencia, nosotros somos cazadores, recolectores, nuestra genética. Y lo que te decía, hemos estado en contacto con estímulos que siempre han estado con nosotros, para los cuales nuestro cuerpo respondía sobrecompensando. Es decir, es como cuando nosotros tenemos un musculito muy pequeño y cogemos una pesa que pesa, valga la redundancia, bastante. Entonces nosotros levantamos y oye, eso para el músculo no es agradable, pica, cuesta. Pero ¿qué hace el músculo? Que sobrecompensa y se fortalece. Pues exactamente igual hacemos cuando nos sometemos a los otros estímulos. ¿Qué ocurre? Que en la vida moderna nuestro cerebro siempre durante toda la historia de la evolución, bueno, es un gran egoísta. Es decir, nuestro cerebro lo único que le importa es que le llegue el alimento y estar cómodo. Ya está. Entonces, al cerebro le da exactamente igual que tengas arteriosclerosis, que tengas obesidad, mientras que a él le llegue el alimento y esté seguro, eso es lo único que va a querer. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la gran paradoja que nuestro cerebro supo que vivíamos en un medio muy hostil e intentó decir, oye, esto tenemos que hacerlo más fácil. ¿Cómo? Pues con la cultura, es decir, hemos evolucionado muchísimo, ¿por qué? Porque hemos sabido generar cultura, almacenarla y que cada vez compartirla entre otros Homo sapiens y generar algo mucho más grande entre todos. ¿Qué ocurre? Que no hemos pasado de madre, es decir, que hemos generado una vida demasiado cómoda, en todos los sentidos. Y vidas cómodas generan cuerpos frágiles, y en todos los sentidos. Hablando de alimentación, de ejercicio, pero a nivel también cognitivo, a nivel de principios, a nivel de todo. Total. De hecho, Séneca, por ejemplo, decía, el que siempre se protege del frío, cuyos pies están constantemente calientes y sus habitaciones permanecen alejadas del viento, padecerá ante la más mínima brisa, pues todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro. Se vuelve nebulosa la distinción entre lo verdadero y lo falso. O sea, justo se me eriza la piel con Sí, estas cosas. O sea, estamos hablando de que este tipo no tenía por ese entonces evidencia científica ni demás, pero él sabía precisamente todas estas cosas, ¿no? Y otros filósofos de la época decían de entrenar el alma y el cuerpo exponiéndonos al hambre, al frío, al sol, e incluso decían hasta los dolores duraderos, decía Musonio Rufo, ¿no? Que era el mentor de Epicteto. Y ahora estamos hablando que 2000 años casi después, estas personas, o sea, divulgadores como tú, nos están diciendo que precisamente esto es súper necesario, ¿no? Y dentro de esto súper necesario, a mí me gustaría ponerle un punto crítico y un punto aquí para que las personas que estén escuchando esto se hagan una idea, ¿no? O sea, esto
no es masoquismo. O sea, queremos dejar súper claro que no es que Antonio sea un tipo que le encante sufrir, sí, ni yo, Ya. ¿vale? Por mucho que lo podáis pensar o que lo creáis, somos personas que nos encanta vivir, no, ya no bien, sino vivir muy bien y disfrutar cada vez más y prevenir un poco la enfermedad y prevenir el malestar, ¿no? Eso ya no sería nada estoico, sería Sí. más epicúreo, ¿no? Más desde evitar el dolor, ¿no? Y que estas herramientas que tú estás proponiendo a nivel de hormesis precisamente producen esta antifragilidad y que me gustaría que hablaras un poquito de ello, porque sé que es un concepto que Sí, disfrutas mucho y me encantaría que contaras qué es esto de antifragilidad y cómo nos podemos beneficiar. perfecto. Voy a entrar ahí, después entraré en lo que has dicho del masoquismo y tal, porque ahí también quiero hablar un poquito de eso, pero nosotros distinguimos, podemos hacer una distinción entre diferentes tipos de, por decirlo de alguna forma, de fuerza, por decirlo. Entonces sabemos que algo puede ser débil, o frágil, mejor dicho, todos sabemos lo que es la fragilidad. Es decir, que no tiene nada que ver con que sea duro o sea blando. Un cristal es muy duro, pero es tremendamente frágil. Con un impacto, ¡buah!, se rompe. Después tenemos, digamos, otro nivel que sería lo robusto, la robustez. Pero lo robusto también con el tiempo se horada. Es decir, nosotros podemos mirar algo tan potente como una montaña que simplemente con el efecto del tiempo y algo como el viento y el agua termina por convertirse en una llanura. Y es algo, jolín, tremendamente robusto. Después, digamos, está otro nivel que en el que muchas personas creen que sería el culmen, que es la resiliencia. Y es cierto que la resiliencia es una virtud muy interesante. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es cuando nosotros cogemos, por ejemplo, una goma o una caña de bambú, la doblamos, es decir, le metemos un estímulo y al quitar el estímulo vuelve a su forma original. Pero imagínate que hubiese otra cosa superior a eso, que es que cuando nosotros le metemos el estímulo, no es que volviera a su forma original, sino que se convirtiera en algo más fuerte que anterior al estímulo. Jolín, eso sería la bomba, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos a eso? Pues claro, no había nombre para ese término. Entonces, Nassim Taleb, el economista, filósofo, sabio, estoico, epicúreo, como lo queramos llamar, porque es un tío único, pues fue el que dijo, vamos a ponerle el término de antifragilidad. Entonces, la antifragilidad es algo que está inherente a todos los sistemas biológicos. Cuando un sistema biológico se estresa, se fortalece. Pero aquí es donde tenemos que entrar en algo que es muy importante. Cuando se estresa con estresores evolutivos, ¿vale? Eso es muy importante porque a mí me pasa que de vez en cuando tengo algún amigo que por chincharme un poco pues me dice, mira, me estoy fumando un cigarro, esto es hormético, ¿no, Antonio? Porque es algo malo que me va a fortalecer. No, quiero decir, los estresores antinaturales, por ejemplo la contaminación, el alcohol, el tabaco, eso nunca te va a fortalecer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no sabe responder ante ellos. Pero cuando nosotros damos estresores que nuestro cuerpo conoce, es cuando se activan esos genes. ¿Y qué diferencia tenían esos estresores? Esos estresores evolutivos que son pues, el hambre, el frío, la sed, la amenaza física, un depredador, alguien de otra tribu que venía a atacarte. Pues primero que eran muy agudos y muy intensos. Es decir, nosotros, si tú y yo estábamos caminando por el Serengeti y pasaban tiempo y no encontrábamos agua, o buscábamos el agua rápido o sufriríamos. O si llevábamos días sin comer y no encontrábamos alimento, ya sabemos lo que ocurría. O mejor aún, si tú y yo íbamos andando y nos encontrábamos un león, sabíamos lo que podía pasar, era agudo, para bien o para mal se iba a solucionar pronto. Después eran fácilmente reconocibles, porque nosotros, si yo veo a un tío que viene con una hacha o con un palo en la mano corriendo detrás, hacia mí, yo no lo conozco, pero sé que esto muy bueno no es, ¿no? Y todos se solucionaban con movimiento. El hambre, el frío, la sed, teníamos que involucrar a nuestro cuerpo para solucionarlo. ¿Qué problema tenemos? Que hoy día esos peligros evolutivos los hemos cambiado por los peligros modernos, que son crónicos, es decir, ya las cosas no nos matan en el corto periodo de tiempo, pero nos matan en el largo periodo de tiempo. Son
difícilmente conocibles. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no sabe responder ante ellos. Nuestro cuerpo no entiende que si tú abres una carta, te pongas nervioso y sufras porque venga un recibo de una hipoteca. Tu cuerpo, tu cerebro no ve un papel, ve un trozo de papel y dice, ¿por qué carajo me pongo nervioso? Pero responde exactamente igual que si no viera, que si viera ese león en la sabana. ¿Qué ocurre? Que la respuesta ante esa carta biológica, ¿cuál sería? Pues salirte a la calle y hacer sentadillas o hacer flexiones o correr o gritar o saltar hasta que te quedaras tranquilo, calmado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y no lo digo, de que si a mí me ha pasado muchísimas veces, que ves ese sofocón y ¿qué haces? Vas a la nevera o vas al frigorífico o vas a la despensa, abres el cajón, coges el chocolate y te pones aquella serie que tanto te gusta porque te lo mereces por el problema que tienes. Pero ¿qué ocurre? Que claro, cuando a esos estímulos no respondemos como nuestro cuerpo espera, esas respuestas de antifragilidad no se dan y entonces orada nuestra salud. Creo que lo has explicado a la perfección. O sea, no estamos respondiendo de la forma que nuestro cuerpo espera a los estímulos que en otra época de la historia responderíamos de una forma física. Efectivamente. Y esto, claro, como has dicho, acaba ahora dando la salud. Ahora me gustaría que comentaras por qué esto no es algo de fustigarse. Eso. Y a mí me pasa, yo soy un gran escuchante de podcasts y escucho muchos podcasts, ¿no? Y pues, normalmente lo escucho cuando salgo, yo tengo 3 perritos y con 2 de ellos salgo a correr por la mañana, pues son 2 perros de cacería y les flipa correr, entonces me lo ato y salimos y corremos y voy escuchando podcasts. Y escucho algunos de los que se cachondean, ¿no? De las personas que se toman una ducha de agua fría y que dicen que es por algo, por ser más fuerte o por demostrar o por tal. Y no, te quiero decir, yo por ejemplo, por ejemplo, a ti, tú para mí eres como ese ideal, yo te lo he dicho alguna vez, eres como ese ideal estoico al que aspira. Yo para mí está ahí y digo, coño, Pedro Vivar, un tío fuerte, un tío que tal, yo tengo que mejorar cada día para ser como él. Pero yo siempre digo lo mismo a las personas que nos escuchan, y entiéndeme, yo sé que tú no estás en un pedestal para nada, eres un tío muy humilde, pero para nosotros, digamos, para la gente que no está a tu nivel, te vemos desde un pedestal. Y yo siempre digo lo mismo, que yo no soy un divulgador de los de pedestal, es decir, de los de la tableta de abdominales, ni de los que pueden hacer una kettlebell con 50 kilos. Para nada, Pedro. Yo soy un tío súper normal en cuanto a fuerza física, al contrario, es decir, que mi motivación hacia la vida saludable no fue el rendimiento, sino fue el dolor. Es decir, yo era, Pedro, una persona que tenía, bueno, dolores con 35 años, yo me sentía como un viejo, es decir, yo he tenido problemas, yo siempre digo la misma coña, que mis padres me hicieron con todo el cariño del mundo, pero no le salió muy bien el apaño. Entonces mi genética no es una genética muy privilegiada. Además, yo soy muy friki, me he hecho hasta un test genético y he visto por algunos polimorfismos que tengo en mi cuerpo que, por ejemplo, codifican, tengo un gen que es una gran putada, que es el gen FTO, que es el gen el que codifica para la obesidad mórbida y para la depresión mayor. Es decir, ese gen lo tengo... Pues yo te digo de puta madre. Pero eso es un pequeño hándicap. Bueno, muchas gracias, yo a ti sí que te digo de puta madre. Eso es un pequeño hándicap que tienes en la vida. Pero lo que quiero decir es que yo divulgo no solo desde el tío que se empapa de papers, que estudia, que va a congresos, que va a ver a tíos que admira, que escucha podcasts. No, es desde el tío que alternaba la diarrea con el estreñimiento, que tenía dolor lumbar crónico, que no podía levantar los brazos por encima de su cabeza porque estaba todo el día en consulta tratando pacientes. La persona que yo, por ejemplo, Pedro, durante un montón de tiempo de mi vida no podría llevar una camiseta como la que tú tienes, negra, porque la caspa, la dermatitis que yo tenía, Pedro, me dejaba, y yo he estado siempre acomplejado por la caspa, por el pelo, por la cara siempre roja, por las costras de la psoriasis, siempre, es decir, y eso no cambió. Mira, te voy a poner otro ejemplo y perdona que me vaya por los cerros de Úbeda. No, tío, es que esto es la realidad. Todos tenemos un montón de complejos de muchas cosas y unos son más físicos, otros son más emocionales, otros son relacionales, otros son de nuestra cartera y eso no significa que yo no tengan, o sea, que decir que no estamos hablando, o sea, que agradezco que seas tan honesto. Pero, verá,
Tú sabes, uno de los grandes motivadores que a mí me llevó a decir, joder, tengo que estudiar y tengo que aprender y tengo que ver qué carajo pasa con mi cuerpo porque nadie me va a sacar de este hoyo si no me saco yo. Pues fue lo siguiente, mira, yo vengo de una familia bastante humilde, mis padres, a mí nunca me ha faltado nada, pero mis padres son súper trabajadores y mi madre me veía tan acomplejado por el tema de la caspa y de la piel tan descamada que me dice, mira Antonio, te he cogido cita con el mejor dermatólogo de Granada. Y digo, vale, perfecto, mamá, vamos ahí. Yo iba, Pedro, súper contento. Iba de estas veces que iba emocionado. Digo, coño, este tío, que es la máquina, me va a sacar de este problema. Llegamos allí, me siento y yo le digo al doctor, antes de que empezara a hablarme, mire, doctor, yo solo le voy a decir una cosa, y es que desde toda mi vida he estado yendo de médico en médico, si es cierto que por la seguridad social, y siempre me han mandado lo mismo, que era un champú y crema de corticoides para la cara. Y nunca me ha valido, me valía la primera semana, las 2 primeras semanas, pero después volvía a lo de antes. Yo quería preguntarle si hay algo, pues no sé, algún alimento, algo que me esté sentando mal, yo desde mi desconocimiento, que pueda tener que ver algún tipo de, yo qué sé, de suplemento, algo que yo... Y llego allí y él ni me miró a la cara, Pedro. Dijo, ah, sí, sí, tal. Me miró 2 segundos y dije, ah, vale, tal. Me apuntó en un papelito, me dio el papel. ¿Sabes qué me mandó? Pero justo lo contrario que... Un champú y una crema de corticoides. Según él, de última generación, de lo que quieras, tal. Yo me acuerdo del dineral que pagó mi madre por aquella consulta. Y yo salir de allí con el mismo papel, perdón con la expresión, de mierda, que me habían dado una y otra vez. Yo, de ir a endocrinos, porque yo, por historias que ya teníamos para otro podcast, pero yo tuve una obesidad mórbida de pequeño brutal, que vino por una historia de esa mezcla de esa genética con un tratamiento con antibióticos que desembocó en un hipotiroidismo. Pedro, ir de endocrino a endocrino y que todos sacaran la misma dieta de cajón de que te la pusieran encima y que no te hicieran caso. De ser, por ejemplo, el niño que el profesor, mira, yo ahora, cuando hemos estado, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, antes de grabar esto, con Pedro he estado ahí enseñándome un poco de la guata, de la cuerda esta tan guay que tiene. Yo le he dicho, Pedro, yo soy súper torpe. Y me dice, no te preocupes que lo vas a hacer tal y cual. Pues a mí tú sabes de lo que me ha venido a la cabeza. Digo, hostia, si yo te hubiera tenido a ti en mi infancia, mi vida hubiese sido totalmente diferente, porque yo, mis recuerdos de la educación física, ¿sabes cuáles son? No. Los del profesor diciéndome, todos yendo a dar la voltereta y diciéndome, Antonio, tú no te preocupes. ¿Tú sabes la primera voltereta, Pedro, que yo hice en mi vida? Tío, en octavo de EGB. Porque el profesor que estaba en octavo de EGB, me cogió y me dijo, no te preocupes, ponte. Y él se puso allí y me ayudó a hacer la voltereta. Claro, como estaba gordito, estaba con sobrepeso, pues todos pasaban de mí. Entonces, esa historia ha sido lo que a mí me llevó a evolucionar, a investigar, a ver, a hacer. Entonces yo, cuando los pacientes me dicen, Antonio, es que, tío, ¿tú cómo tienes la voluntad de darte una ducha de agua fría, o de ponerte a estirar por las noches, o de ponerte a salir a correr con tus perritos en ayunas? Le digo, es que es muy fácil. Mi voluntad es la siguiente, y es que si no lo hago, puedo estar bien 1 semana, 2 semanas, 1 mes, pero al mes y medio ya vuelvo al mismo Antonio de antes, ya vuelvo a tener la piel descamada, ya empiezo a tener molestias intestinales, ya empiezo a tener dolores en los hombros, en las rodillas. Es decir, si vuelvo a la misma vida de mierda que tenía antes, voy a tener el mismo cuerpo de mierda que tenía antes. Entonces no es algo por demostrar ni por tal, no, son cosas que están inherentes a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo las espera, que las necesita, que si nosotros no le hablamos a nuestros genes, a nuestro cuerpo el idioma que entiende, nuestro cuerpo no puede responder. Mira, por ejemplo, y esto también lo hilo y perdona si me voy y tal, la importancia que también tiene tener a un círculo de personas y hablar el idioma que comprendan. Mira, yo por ejemplo, el otro día estaba escuchando algo que me marcó y era, vieron unos científicos, vieron a una ballena jorobada que estaba sola y que ya estaba bastante mayor. Las jorobadas son bastante sociales y siempre estaba sola. Y la estudiaron y llegaron a la conclusión de que esa ballena estaba sola
porque tenía una anormalidad en su aparato de fonación de ultrasonido y entonces cantaba en una vibración que el resto de ballenas no podían escuchar, Pedro. Entonces estaba sola en un océano cantando, buscando a esas ballenas que eran como ella y no las encontraba simplemente porque no hablaba el idioma que ellas entendían. Pues eso es lo que le pasa muchas veces a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está diciendo, joder, muévete, date una ducha de agua fría, siente estímulo, es decir, entra en tu cuerpo, es decir, sal ya de esa cabeza y entra en tu cuerpo. Y como no lo escuchamos, vamos siempre hacia la solución fácil, pues es como estamos, te quiero decir. Con ya no solo obesidad ni tal, da igual, te quiero decir, tener 5 kilos más, 5 kilos menos. No es el tema de tener esos kilos, es el impacto metabólico, cómo responde nuestro cuerpo, la salud que tenemos, eso es lo que verdaderamente importa. Y eso es donde estamos jodidos. Mira, yo me quedo una cosa que que has comentado, no lo has dicho así, pero yo lo interpreto así, y es que las personas no actúan como quieren, actúan como ellas son. O sea, al final podemos tener la voluntad, ¿no? De querer comer mejor, de querer hacer deporte, de querer hacer ciertas cosas o ponernos a ciertos estímulos, pero si nosotros no tenemos ese chip en la cabeza o no tenemos el ambiente o no tenemos ciertas cosas, va a ser muy difícil hacerlo, ¿no? Y eso es al final por nuestro cerebro. Sí, totalmente. Me gustaría porque esto nosotros lo desarrollamos en PNM y sí que hemos cogido muchas de las cosas que hacéis vosotros en la PNI. Tengo aquí hacer un guiño a Santiago Recondo, que es alumno del máster, bueno, ya lo terminó. Y me encantaría que lo explicaras tú, que explicaras cómo al final no es, no, yo quiero hacer esto, pero me cuesta mucho, y que explicaras por qué no se puede hacer. Vale, perfecto. Es decir, todos tenemos un cableado, es decir, todos tenemos una tendencia, ¿no? La cabra siempre tira al monte, ¿no? Entonces, lo que es importante es que conociendo esos límites dentro de nuestra naturaleza, intentemos, digamos, movernos hacia el beneficio. Mira, por ejemplo, yo siempre haciendo una analogía que yo sé que a ti te gusta mucho, el mundo clásico griego, por ejemplo, tú eres de Esparta, y eres de Esparta, eres un espartano. Y tú y yo, digamos que vamos buscando lo mismo, pero yo soy más de Atenas, yo soy más un ateniense. Yo siempre me he sentido más cómodo en los libros que con las personas. Es decir, siempre me he sentido más cómodo en mi casa leyendo o en la biblioteca leyendo que en el campo de fútbol jugando. ¿Qué ocurre? Pues que tú eres un espartano que estás transitando hacia Atenas, y vaya si estás transitando hacia Atenas, tú ya digamos que eres espartano ateniense. Es decir, yo todavía intento moverme hacia ese espartano. ¿Qué ocurre? Que aquí importa mucho nuestros primeros años de vida. Es decir, yo hago mucho hincapié con esto a las personas que nos están escuchando que tengan críos y crías, que es muy importante cómo educamos a nuestro hijo, cómo lo hacemos que se relacionen con el mundo. Los miedos, por favor, papás, mamás, no pongáis vuestros miedos en el cuerpo de vuestros hijos. No sembréis la semilla de la desconfianza, no sembréis la semilla del temor, de la fragilidad en vuestros hijos. ¿Por qué? Porque al final es lo que yo te decía, cuando nosotros somos pequeños, somos una esponja. Entonces, como decía tu invitada, es que no me acuerdo ahora el nombre, pero me voló Mariana Fresnedo. Efectivamente, me voló la cabeza cuando decía que somos niños pequeños pilotando cuerpos adultos. Y es que, joder, es que cuando lo escuché digo, madre mía, esa frase es brutal. Y eso es cierto, es decir, mira, yo por ejemplo de pequeño, yo me crié con una madre, que mis padres emigraron. Y yo me crié con mi abuela, cuando mi madre volvió, pues ella lo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Tuvieron que ir, gracias a eso tuvimos la casa que tenemos, la vida que tenemos. Pero claro, mi madre vino como, ahora tengo que proteger a Antonio todo el tiempo que no lo he protegido. Entonces yo me crié súper protegido, en el sentido en el que yo iba a salir a la calle y mi madre, Antonio, ten cuidado, tú juega ahí, pero yo te voy a estar viendo desde aquí. Y mamá, me han dicho que voy a ir a jugar que puedo ir a jugar al fútbol. Y si te compro el libro que tanto, pues si me compras el libro me quedo aquí leyéndolo y no voy y tal. Entonces, claro, poco a poco mi cerebro se fue cableando hacia
hacia más la serotonina, es decir, hacia esa pulsión corporal de hombro hacia adelante, de replegado hacia adentro, muy introvertido, digamos, con más fobia social, más pues, lo que había entrenado en esos primeros años de vida. Entonces, claro, yo cuando te veo a ti, por ejemplo, cuando veía a Isra Bravo hablando, cuando veo esos pechos bien sacados hacia adelante, ese, digamos, ese cuerpo, esa actitud de ir hacia adelante, ese cerebro dopaminérgico, ese cerebro que se ha fraguado en parte en esos primeros años de vida, de esas relaciones sociales, esto yo lo voy a hacer porque puedo, tal. Entonces, claro, es algo muy potente. Entonces, eso es muy importante porque cuando nosotros entramos, y tú en eso eres un gran profesor, te lo digo de verdad, yo, los 2 minutos que hemos estado ahí, digo, joder, es que Pedro es un gran profesor, porque yo te he visto, yo estoy seguro que si estuviese dándole clase, por ejemplo, a Josué o a Uri, no le estaría hablando con el mismo bonding que me hablaba a mí, con esa confianza, le estaría diciendo, venga cabrón, otra más, tírale, tal, porque tú sabes cómo esa persona va a responder, porque tú sabes que si a mí me atacas, entre comillas, a lo mejor me escondo todavía más, necesitas darme esa confianza para que yo salga. Y eso es algo que es muy inherente en el ser humano y que es uno de los grandes problemas que tenemos y que ya me ha contado un pajarito por ahí que va a hablar de la educación y me parece brutal porque es muy importante no homogeneizar, ya no solo en la terapia, sino en la educación, porque no somos máquinas, no somos piezas de una cadena de montaje, somos seres humanos muy individuales y entrarle a cada uno desde su perspectiva es algo muy importante. Me alucina lo fino que hilas. Me alucina lo fino que hilas, de verdad que... y una cosa, tío, que te quiero decir. Me encanta la facilidad con la que comunicas y aterrizas los conceptos. Y quiero romper una lanza por ti, en el sentido de que tú eres muy antifrágil, macho. O sea, tú eres muy antifrágil. Yo me considero una persona antifrágil y tal, y sin embargo, yo veo lo mismo en ti. O sea, al final, yo no he tenido enfermedades autoinmunes. Yo no he tenido problemas graves de inflamatorios, ni he tenido esas circunstancias que tú estás contando. Y eso me ha permitido, pues, que mi punto de partida fuera cero y avanzar a partir de cero. Pero tu punto de partida era, por ejemplo, -3. O -5. Entonces, a la hora de escalar, no es lo mismo escalar desde -3 que escalar desde cero. De la misma manera que si alguien es un prodigio genético, a lo mejor escala directamente desde 15, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Y esto es un poco, pues imagínate cuando abres una red social, la facilidad que tienes de crecer cuando tienes, me lo invento, 50.000 seguidores, a cuando escalas cuando tienes 5 seguidores, que es mucho más complicado, ¿no? Entonces, en tu caso, tío, hay un nivel que me gustaría bueno, que yo creo que has aterrizado muy bien, y es tus circunstancias personales. Y luego, a nivel de divulgación, yo tenía un guión, pero bueno, creo que ahora casa preguntarte por estas cosas, porque las personas lo van a entender de una forma como mucho más cercana, mucho más llana, porque digamos que lo has aterrizado de esta forma, ¿no? Y es que hay un montón de problemas muy cotidianos acerca de lo que tú has experimentado y lo que tú has vivido, y me gustaría que lo desarrollaras en el punto de cómo funcionan las enfermedades autoinmunes, porque nuestro cuerpo provoca, imagínate, ciertas cosas, y cómo nosotros tenemos el poder de cambiar esa epigenética a través de nuestras acciones y a partir de ahí introducir estas acciones. Perfecto, claro que sí. Aquí tendríamos que, digamos, hay dos supersistemas en nuestro organismo. Uno, el cerebro, y otro, el sistema inmune. Y los dos, durante toda la historia de la evolución, se han apañado para sacarnos las castañas del fuego. Es decir, el cerebro mandando al músculo movimiento y mandando, porque es algo muy importante, es decir, tenemos que todos saber que hoy día somos menos inteligentes que antaño. La carga cognitiva que hoy día tenemos es mucho menor que la que teníamos antaño. Yo esto, mira, con mi cuñado, y ya voy a lo que me dice, pero solo te lo voy a hilar esto porque si no, es que si no lo suelto, reviento. Pero con mi cuñado yo el otro día tenía
¿no? Una discusión tal. Y hablábamos porque me decía, Antonio, es que eso no es verdad, tío, hoy somos mucho más inteligentes que antes, mira Meta, o mira tal, o mira cual. Y yo le decía, a ver, dos cosas. Primero, tenemos ordenadores que hacen la mayor parte de los cálculos que nosotros queremos hacer, porque tú a mí me pides ahora que yo haga una derivada, y es que ni me acuerdo. Y segundo, nos apoyamos en el conocimiento de las otras personas, es decir, nuestra carga cognitiva es baja comparada con la de antaño, porque tío, tú imagínate la capacidad que tienes que tener cognitiva para con unos palos hacerte una choza. Párate a pensar, o cogiendo una piedra, tú imagínate si tu cerebro tiene que trabajar para pegarle con otra piedra hasta convertirla en una lanza. O llegar a un pueblo de Extremadura sin un GPS. Ahí está, efectivamente. Entonces, esos retos cognitivos son súper potentes y son necesarios para estar ahí. Pero bueno, de eso podemos hablar después, lo que decía. Entonces, nosotros tenemos un sistema inmune que es el que nos ha sacado de las castañas del fuego durante toda nuestra vida. ¿Y cuál es la respuesta inmune por excelencia? La respuesta, digamos, automática por defecto, la inflamación. La inflamación es algo que nos ha salvado durante toda la historia de nuestra evolución. Nosotros nos dábamos un golpe en una rodilla y si no llegaba una inflamación a esa rodilla, no iban a llegar las sustancias necesarias para curar esa lesión. Por lo tanto, íbamos a estar cojos y no íbamos a morir porque no íbamos a poder encontrar alimento. Si nosotros entraba en nuestro cuerpo una bacteria, teníamos que generar una respuesta inflamatoria brutal para acabar con esa bacteria, aniquilar esa bacteria para poder sobrevivir. Vale. ¿Qué ocurre? Que la vida moderna nos ha metido otra serie de estímulos para los cuales nuestro sistema inmune no tiene ni idea de qué carajo hacer. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros limpiamos, por ejemplo, nuestro coche, tenemos nuestro coche, ¿no? Y decimos, ¡buah! Lo voy a dejar limpito todo el salpicadero. Y cogemos el limpia salpicadero y lo hacemos y decimos, ¡qué bien huele! ¡Qué limpito está el coche! Eso es tolueno, lo que tiene. Ese olor es tolueno. Cuando ese tolueno tú lo hueles, entra en tu cuerpo, el sistema inmune no ha estado nunca en la historia de su evolución con el tolueno. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? Cuando el tolueno entra en nuestro cuerpo, y me ha venido esto, como me podría haber venido otra historia, el sistema inmune tiene como un libro de instrucciones que dice, a ver, esto no es esto no es. Dice, ¿qué coño es esto? Pues como no sé lo que es, ante la duda, ¿qué hago? Lo ataco. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando nosotros comemos un alimento que está bañado en pesticidas, esos pesticidas entran en nuestro cuerpo. ¿Qué hace nuestro sistema inmune? Dice, esto yo no sé lo que es, ante la duda, ¿qué voy a hacer? Lo ataco. Contaminación ambiental, exactamente lo mismo, ante la duda, lo ataco. Derrota social, cuando te sientes aislado, y esto es algo que es una cosa muy potente, y ahora lo vamos a hablar un poco de por qué la soledad o la derrota social, el sentirnos solos entre multitudes, es tan tóxico para nuestro cuerpo. Y las personas que nos escuchan lo van a entender. Cuando nosotros estamos en multitud, es decir, estamos en una sociedad con muchas personas y en una sociedad muy aséptica, hay muy pocas bacterias, ¿no? Pues limpiamos, tal, perfecto. Pero sí hay un vector de transmisión que se comunica muy fácilmente, que son los virus, ¿no? Los virus necesitan, las infecciones víricas hasta hace 50.000 años eran tremendamente extrañas. ¿Por qué? Porque necesitábamos de personas que por el contacto persona a persona se transmitieran esos virus, ¿no? Entonces los virus son patologías de sociedad. Las infecciones, las heridas, son patologías de soledad. Entonces, si tú, Pedro, te sientes solo, pero estás rodeado de personas, da igual las personas que haya, tú te sientes solo. Tu sistema inmune se programa hacia la inflamación. ¿Qué ocurre? Que ahora entra un virus en tu cuerpo, tú estás programado para inflamar. La inflamación no es lo que quiere ese virus. El virus requiere otra respuesta inmunitaria totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Que ese virus campa a sus anchas por tu cuerpo y tu cuerpo genera esa famosa, que en aquel virus que tuvimos, que si decimos nombres puede que bloqueen el tal, pero tenemos esa famosa tormenta citoquímica que se llevó a tanta gente por delante. No, con eso no quiero decir que solo se lo llevó porque se sentían solos, no, te quiero decir, porque vivimos en una vida moderna que es tremendamente proinflamatoria.
tremendamente proinflamatorias. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú a tu cuerpo le das un estímulo que tu cuerpo conoce, es decir, cuando por ejemplo tú coges tus pesas kettlebell y tiras con ellas fuerte, o haces flexiones, o te da una ducha de agua fría, esos son peligros que el sistema inmune conoce perfectamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a inflamar un poquito más, pero después va a generar la respuesta no antiinflamatoria, sino resolutoria de la inflamación. Es decir, nosotros, ¿por qué el ejercicio físico es antiinflamatorio? El ejercicio físico como tal no es antiinflamatorio, es decir, tú te pones a hacer flexiones en el suelo, yo te saco una analítica sanguínea y estás hasta arriba de moléculas, estás hasta arriba de moléculas inflamatorias. Pero ¿qué ocurre? Que unas horas después tu cuerpo ha generado la respuesta compensatoria beneficiosa. ¿Qué ocurre? Que cuando das estímulos que tu cuerpo no entiende, solo inflama y nunca resuelve. Pasa exactamente igual con el sistema nervioso. Cuando nosotros estamos estresados por estímulos que no tienen solución, nuestro cuerpo nunca puede hacer ese clic y cambiarse del estresado al desestresado, del simpático al parasimpático. Así es. Y de hecho, tú, por ejemplo, en esto haces una distinción muy buena entre lo que es un estilo de vida cetogénico y lo que es una dieta cetogénica. Pero antes de preguntarte por eso, y como por ejemplo esto nos va a ayudar a la desinflamación y demás, te quiero preguntar, porque has dicho que a nivel cognitivo nuestros niveles pueden estar más bajos que los de generaciones pasadas, por un poco por no desarrollarlos. ¿Eso tiene relación con esto que se dice de que los niveles de testosterona y de masculinidad y el tema de la producción de espermatozoides y demás que haya en el siglo XXI en los hombres es inferior también a lo del siglo pasado? Muchísimo, claro que sí. Bueno, ahí podemos abrir muchos melones. Yo lo dejo pero ahí está, solo vamos a dar las pinceladas. Si quieres, después otro día me vengo, entrenamos y después hablamos de esto. Pero aquí podríamos hablar muchos melones. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que somos seres biológicos y conductuales. Es decir, por un lado, estamos expuestos, el hombre, bueno, y la mujer también. Vive en una sociedad en la que hay más estrógenos, muchísimos más estrógenos que antaño. Pero, ¿cuáles son esos estrógenos? Los xenoestrógenos. Estrógenos que son químicos, que están en plásticos, en pesticidas, en sustancias contaminantes, en los microplásticos que se vierten en el ambiente, toda la contaminación, sustancias químicas, las cremas que nos ponemos en la piel, muchas de esas cremas químicas llevan xenoestrógenos. La pasta de dientes que usamos para la boca que lleva triclosan, el triclosan funciona como un xenoestrógeno en nuestro cuerpo, que son sustancias químicas que emulan al estrógeno, pero no es exactamente igual. Entonces, claro, ¿qué ocurre en la mujer? En la mujer, ese aumento de estrógeno artificial, sintético, que genera reglas dolorosas, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, etcétera. Pero al hombre, ¿qué le genera? Pues efectivamente, ese xenoestrógeno ataca a la producción de testosterona, y la testosterona cae. Después pasa también otra cosa, que es súper importante, y es que para generar testosterona necesitamos estímulos. Es decir, todos sabemos que los machos alfa de las poblaciones, ya no de poblaciones ancestrales, de un gorila, un macho alfa, tiene muchísima más testosterona que un gorila sumiso. ¿Por qué? Primero, porque el macho alfa tiene estímulos que le hacen ser así, su postura, su tal. Bueno, ahí voy ahora después a entrar. Voy a otro que la gente lo va a aterrizar todavía más, después vamos al conductual. Algo que, por ejemplo, también tenemos es una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte la testosterona en estrógenos. ¿Dónde está esa enzima? ¿Qué tejidos la expresan? La grasa. Entonces, claro, cuando tenemos exceso de grasa corporal, el hombre produce testosterona, pero esa testosterona, cuando entra en la grasa, se convierte en estrógeno. ¿Qué ocurre? Que aquí, si vamos a un perfil de medicina integrativa, pues yo te podría decir, Pedro, tío, hay suplementos, por ejemplo, como, el brócoli, es bastante interesante para bajar la aromatasa. Hay sustancias en el brócoli como el indol 3-carbinol, sulforafano, el isotiocianato de alilo. Tenemos otras sustancias presentes, por ejemplo, en el té verde, que reducen la aromatasa. Pero claro, eso es tapar,
una fisura en el Titanic que se está perdiendo agua con una tirita. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Darle el estímulo para que genere testosterona, que es ejercicio de fuerza, y bajar esa grasa corporal, por ejemplo. Y después lo tercero, que es lo conductual. Es decir, nosotros, uno de los éxitos evolutivos que hemos tenido ha sido el autodomesticarnos. Es decir, nosotros si miramos nuestro cerebro, la analogía sería gorila Homo sapiens, para que nos hagamos una idea, sería la misma analogía que lobo perro, exactamente igual. Es decir, Y dentro de perro, Carlino, luego ahí después. ahí está, efectivamente. Entonces nosotros ya per se tenemos una tendencia a la autodomesticación. Es decir, nosotros, la evolución del Homo sapiens, ¿cuál ha sido? Morro, ya no tenemos morro, es decir, tenemos caras más pequeñitas, hemos ido, cuanto más, digamos, tendemos a ser seres sumisos en una sociedad, pues tendemos a ir a formas que son más amigables, formas redonditas, caras redonditas, posturas sumisas, es decir, manejables. ¿Y eso qué hace? ¿Qué le hace la testosterona? Pues claro, que se baja. ¿Por qué? Porque es lo normal en ese ambiente de sumisión. Es que es lo normal, te quiero decir. ¿Qué necesitamos si por ejemplo estamos en una manada de gorilas? El macho alfa es el que tiene la testosterona por las nubes, todos los demás están bajos. ¿Qué ocurre cuando hay dos de abajo que suben testosterona? Que se genera el conflicto. Entonces, claro, tener pensamientos, tener conductas sumisas también destroza la testosterona. Madre mía, esto da para título de podcast, madre mía. Una cosa, Antonio, porque esto yo lo leí ya hace tiempo y me gustaría que me hablaras porque me acaba de encajar en lo que acabas de mencionar de la aromatasa. Y es que en un proceso de pérdida de grasa es más fácil perder más grasa cuanto menos grasa tienes. Y puede ser exactamente porque al final estamos metiendo en la ecuación a la testosterona. Efectivamente, claro, además también lo que aquí ocurre es que, y lo hilo con lo del estilo de vida cetogénico, lo ideal, la gran paradoja que hoy día tenemos es que tenemos poblaciones con un exceso de grasa en su cuerpo que no pueden usar la grasa como combustible. Y eso es una paradoja y una tremenda putada. ¿Por qué? Porque hay una persona con sobrepeso, es una persona que tiene en su cuerpo cientos de miles de calorías, pero que no puede tirar de ellas. Entonces, ¿qué le ocurre? Pues que cada 2 por 3 tiene hambre. ¿Por qué? Porque no puede usar las reservas de grasa. Es decir, tú puedes tener, no sé el porcentaje que puedes tener ahora mismo de grasa corporal, un 7, un 8. Un 10, supongo. Un 10, vale. 10, sí. Un 10%. Pero es grasa que cuando tú estás en ayuno, tiras de esa grasa. Una persona con sobrepeso que vive en un estado que es glucodependiente, es decir, que tiene los niveles de insulina muy altos, que su alimentación está más basada en hidrato de carbono, tiene la paradoja de que no puede usar su grasa como combustible. Entonces, esa grasa, digamos que está desconectada del circuito energético. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que tú pones a una persona con sobrepeso al principio una dieta y va a perder peso, pero ¿de dónde pierde el peso? Del músculo que destruye. Porque al cuerpo le es más fácil romper músculo para convertirlo en el hígado en azúcar, en glucosa, para generar combustible que tirar de esa reserva de grasa. Por eso es tan importante el estímulo del ejercicio de fuerza en la pérdida de peso. No porque el ejercicio de fuerza haga que queme muchas calorías. Y es uno de los grandes errores que tenemos. Muchas veces dicen, en la dieta lo único que sirve es la restricción calórica, el ejercicio es complementario. Eso no es del todo cierto. Es cierto que tú, marcándote un ejercicio físico súper intenso, puedes gastar 500 calorías, que después te comes un helado y ya la has cubierto. Eso es verdad, quiero decir. A nivel de calorías es más fácil quitarte el exceso de calorías que metes que quemarlas con el ejercicio. Pero lo que ocurre es que cuando tú metes en la ecuación el ejercicio de fuerza, si estás dando el drive, si estás enseñando a tu cuerpo a que tire de sus reservas. Y eso es lo que ocurre cuando yo te decía, cuando hablábamos del estilo de vida cetogénico. Mira, por ejemplo, Michael Phelps, el famoso nadador que todo el mundo conoce, el tío era capaz de meterse una pizza familiar. Después le tomaban una muestra de sangre
no sé exactamente el tiempo, si era 1 hora, 2 horas, y el tío estaba marcando 3 milimoles de butirato en sangre, es decir, el tío estaba en cetosis. Cuando hay personas que tienen una rigidez metabólica tan grande que se comen se comen una zanahoria y ya salen de la cetosis. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué significa cetosis? Porque muchas veces hablamos de cetosis pero no tenemos claro el concepto. La cetosis es un estado metabólico en el cual nuestro cuerpo produce en el hígado un tipo de grasa especial que se llaman cuerpos cetónicos, que son una grasa muy especial porque es una grasa muy pequeñita. Tiene lo bueno de la glucosa y lo bueno de la grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ese estado de cetosis tú puedes llegar teniendo una dieta en la cual no ingiera hidratos de carbono, por supuesto. Pero también a ese estado de cetosis puedes llegar introduciendo estímulos que hagan que cuando el glucógeno está bajo, tu hígado tire de eso, es decir, moviéndote en ayunas, básicamente moviéndote en ayunas, haciendo ejercicio físico en ayunas, como decimos, teniendo periodos, es decir, dándole a tu cuerpo periodos en los que come y otros periodos en los que no come, es decir, eso, el famoso ayuno intermitente, que aquí podemos decir ayuno nocturno, ir a un perfil de no comer 6 veces al día, sino ir a un perfil de comer 3 veces al día, es decir, lo que necesitamos es que cuando nosotros comemos, las calorías que ingerimos vayan a la grasa y que cuando nosotros las necesitamos, tiremos de esas calorías de la grasa. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el perfil de las personas con problemas metabólicos es que comen, lo que no queman en el momento que han comido se va a la grasa y que cuando necesitan moverse o cuando tienen que hacer algo de movimiento no pueden coger esa grasa. ¿Cuál es el impulso? Volver otra vez a comer para meter energía en el sistema. Eso tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, digamos, el mecanismo de acción estrella de eso. Es decir, no se comprende lo que estamos hablando sin una resistencia a la insulina. ¿Podrías explicar para el que sea novato cómo funciona esta resistencia a la insulina? O sea, cómo nosotros nos hacemos resistencia a la insulina y qué tipo de alimentación provocan estas cosas. Ok. De forma Vale. Muy fácil. Sí. Mira, ahora estoy viendo aquí, para la gente que no nos vea, a las espaldas de Pedro hay una barbacoa, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos que ahora a Pedro lo llama Alberto de Macrowizard y le dice, hola Alberto, si nos estás viendo. Y le dice, Pedro, tío, que estoy por Madrid, que me voy a pasar por tu casa, que llevo unos chuletones. Ve preparando las ascuas para hacer los chuletones. Y dice Pedro, vale, venga, total. Paramos el podcast y Pedro y yo nos ponemos a preparar el fuego. Entonces, empezamos a hacer el fuego y Pedro me deja a mí, yo no soy un novato haciendo el fuego. ¿Y qué hago? Genero un montón de humo. Un montón de humo. ¿Y qué ocurre? Que Pedro llega y dice, madre mía, ¿cómo huele esto a humo? Antonio, ¿qué ha hecho? Total. Que decimos, a los 5 minutos, ¿qué nos pasa a ti y a mí? Que ya no olemos el humo. Es decir, ¿por qué? Porque al estar tanto tiempo en contacto con ese humo, nuestro cuerpo se ha hecho resistente a ese humo. Es decir, ya no lo percatamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que si Alberto llega y dice, jolín, ¿cómo huele al humo? ¿Por qué? Porque él no había estado en contacto con él y es muy sensible. Pues exactamente lo mismo ocurre con la insulina. Es decir, cuando nosotros tenemos la insulina, es la hormona que abre la puerta de la célula para que pueda entrar la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una vida en la cual tenemos mucha insulina circulando por sangre, nuestra célula ya no la percata. Entonces, como no la percata, la célula no se abre la puerta, es decir, ya no se abre la puerta para que entre la glucosa. ¿Qué necesitamos ahí? Pues meter más insulina para que la célula se dé cuenta y dice, coño, ¿qué es que hay insulina? Para que se pueda abrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que comen muchas veces al día, es decir, comemos 6 veces al día, que eso solo tiene un sentido y solo tiene un beneficio y es para las empresas productoras de snacks. Así, te quiero decir, comer 6 veces al día solo mejora a quien hace esas barritas, a quien hace esos zumitos y a quien hace esas comidas, porque no tiene ningún sentido evolutivo que un Homo sapiens coma 6 veces al día. Y que en esas 6 comidas que hagamos, todas de ellas tengan que llevar hidrato de carbono por fuerza. Y ya no solo hidrato de carbono, sino hidrato de carbono rico en almidones, rico en azúcar. Entonces, claro, cuando una persona se levanta a las 6 de la mañana y lo primero que hace es que se toma un café con leche, con azúcar y una tostada, ahí ha metido hidrato de carbono.
cuando va al trabajo y a media mañana, a las 11, se toma el zumito o se toma, incluso vamos a poner una manzana, que una manzana está bien y la fruta es muy sana, Sí, pero bueno, sí, vamos a hablar de gente sana que cree que lo hace sano. ahí está. Se toma su manzana sin hambre, ¿vale? Se toma su manzana a las 11 sin tener hambre. Es decir, cuando hablo de hambre es el estímulo en la barriga de sentir el hambre, no el estímulo en la cabeza de sentir el hambre. Yo, a los pacientes cuando me dicen, Antonio, es que yo no sé si por la mañana tengo hambre o no, digo, si tú te levantas por la mañana y no eres capaz de comerte una morcilla o unos callos, no tienes hambre, lo que tienes es apetito, porque a todo el mundo le apetece un croissant por la mañana. Entonces, bueno, la persona que se ha tomado su tostada, que se ha tomado a media mañana sin hambre, esa manzana, que llega a mediodía y come su plato de pasta, que llega a la tarde y a la tarde se toma su barrita de cereales, aunque después se vaya a entrenar, lo que quiera, y después llega por la noche a su casa a las 11 de la noche y cena. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esa persona va a estar en contacto con la insulina. Si ha cenado a las 11, vamos a poner un par de horas más que esté la insulina elevada, 11, 12, 1. Sí, o incluso si va a hacer ejercicio y luego se toma un Aquarius. Ahí está, efectivamente, o peor aún, se lo toma antes, que eso es todavía peor, porque claro, si tú tomas, para el 90% de las personas, el mejor preentreno que existe es nada, es decir, es beber agua y ya está. Es decir, entrenar metiendo algo en la tripa solo tiene sentido para las personas que quieran ganar rendimiento deportivo, pero la inmensa mayoría de las personas que nos movemos por salud no necesitamos tomarnos un zumo, ni tomarnos unos dátiles, ni tomarnos un plátano antes del entrenamiento. Es decir, tiene más sentido quizá tomarlo después para reponer. Incluso en el 90% de las personas ni eso siquiera. Es decir, si tú por ejemplo te vas al gimnasio y haces tus 20 minutos de elíptica y haces tus sesiones de cardio, tus pesas, lo que quieras, es decir, no tiene sentido que después te tomes un tal si no hay hambre. Es decir, si hay hambre, vale, pero lo que tiene sentido es que cuando entre el hambre comas comida, ¿no? Como eso es, que no diferenciar hambre de apetito, ¿no? Efectivamente, y eso es algo que también lo que ocurre es que las personas que tienen resistencia a la insulina tienen hambre constantemente. Es decir, ¿por qué? Porque al tener la insulina demasiado elevada, eso también altera todos los circuitos de hambre y saciedad en el cerebro. Pero tienen ese hambre, que no es ese hambre de dolor en la barriga, decir, jolín, es que ya la barriga tengo gusa, es decir, no tiene esa sensación de los movimientos en tus tripas que te están pidiendo alimento, no, lo que tiene es un hambre emocional de un cerebro que es, digamos, que su cableado se ha alterado y que es, digamos, entre comillas, adicto a la glucosa y te está pidiendo, oye, dame mi chute porque lo necesito. Entonces, claro, en esas personas que tienen resistencia a la insulina, tenemos que empezar a sensibilizarlos. ¿Y cómo? Pues ya no hay que hablar de ayuno intermitente, sino algo más fácil, decirle a esa persona, oye, cena un poquito más temprano y desayuna un poquito más tarde. Y ojo, aquí yo no estoy hablando, y mucho menos para una persona que pasa de cenar a las 11 de la noche y desayunar a las 7 de la mañana, pasar a hacer un ayuno intermitente de 16 horas de ayuno y solo 8 horas de alimentación, metabólicamente es una locura. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si tú a mí ahora me metes aquí, que no he cogido una maza de las tuyas en la vida y me das la maza de Thor. Y me dices, venga Antonio, me matas. Te quiero decir, voy a salir con el hombro roto. Entonces, para una persona que no ha hecho nunca ayuno, empezar con un ayuno, incluso primero empezar a respetar esas 8 horas, desde la cena hasta el desayuno, después ir a 10 horas, después ir a 12, entre 12 y 13 horas, ya es cuando se empiezan a producir en el cuerpo, se empiezan a estimular y a aparecer en el cuerpo esas respuestas de hormesia. Entonces, y eso es fácil. ¿Por qué? Porque una persona, vamos a poner que estamos en España y que no somos estoicos y que tenemos la vida que tenemos. Una persona que termina de cenar a las 10:30 de la noche, ¿vale? Que ya es una hora, te quiero decir, ningún artículo científico va a ver que eso sea saludable, pero bueno, si has cenado a las 10:30 de la noche, pues ¿qué es lo lógico? Pues que hasta las 11:30 de la mañana no ingiera calorías. Es algo muy fácil, te levantas por la mañana y en vez de tomar ahí alimento, pues te tomas tu té verde, tu infusión, lo que quieras que no lleve calorías, porque un líquido con calorías no es un líquido, es una comida, y ya esperas y te preparas tu desayuno y te llevas tu desayuno, unos huevos revueltos, un huevo duro con unos frutos secos, lo que quieras para desayunar, y te lo desayunas a las 11 de la mañana. Y si puedes evitar en alguna comida del día la glucosa, es decir, en vez de desayunarte el típico
café con leche, con tostadas, si te puedes desayunar un café solo, una infusión con unos huevos revueltos, o un par de huevos duros y unos frutos secos, por ejemplo, es decir, algo que lleve más proteína y más grasa, mucho mejor. Bueno, es que estaba pensando porque al final este tipo de cosas que nosotros las tenemos tan normalizadas, bueno, yo las tengo tan normalizadas, claro, tú en consulta te encontrarás con que esto es complicado. Sí, Claro, claro, pero bueno, es que es sorprendente. Pues bueno, yo desde aquí quiero decir que al final una vez más es cuestión de hábitos, que al principio puede ser como complicado, ¿no? Decir, oye, voy a cambiar esto, pero yo sencillamente quiero compartir personas que conozco que están súper fuertes, súper atléticas, súper en forma. Hacen 2 comidas al día. ¿Qué significa 2 comidas al día? Significa que se levanta por la mañana, a lo mejor se toman un café, entrenan, lo que sea, luego comen, si surge, y luego a lo mejor cenan. Eso no significa que coman menos calorías al final del día que una persona normal. Significa que las distribuyen en una sola comida y esto enlaza y tiene mucho sentido porque son personas que a lo mejor esa resistencia a la insulina la tienen muy bien gestionada y entonces a la hora de usar esa grasa como combustible, pues lo tienen mucho más fácil. claro, tiene una flexibilidad metabólica que es como se conoce brutal. Claro, y sencillamente una vez más, pues queremos compartir que es una cuestión más de que tu cerebro acabe encontrando ese punto porque no es tu cuerpo. Tu cuerpo va a aguantar, tu cuerpo va a sobrevivir y tu cuerpo mm, no va a tener ningún problema, o sea, nada, no vas a acabar en el hospital. Donde estamos encontrando los problemas es en que tu cerebro todavía no tiene esas conexiones hechas, que sí que tienen estas personas que te he mencionado, pero que eso no significa que tú no puedas, ¿no? Porque al final siempre está esa barrera em, que encontramos o que se excusan con la genética, cuando tú ahora mismo nos vas a comentar cuánto de importante es la genética frente a la epigenética. Ahí está. Cuando yo siempre me dicen, porque me estoy riendo porque siempre digo lo mismo, digo, si me pagarais un suplemento por cada vez que me preguntáis esto, digo, me podría ir de vacaciones todos los años a las Maldivas. Pero yo en consulta trabajo de 10 a 6 las 8 horas seguidas. A veces, pues, si tengo circunstancias que tengo que viajar o tengo que hacer tal, pues a lo mejor hay algún día que trabajo más de esas 8 horas. Pero normalmente siempre trabajo así. Entonces cuando oferto las horas, pues siempre pues queda la hora de las 2 o la de las 3 libres. Total, siempre que vienen los pacientes a consulta, siempre me dicen lo mismo. Siempre, Pedro, todo. ¿Y tú cuándo comes, Antonio? Digo, no, es que yo a mediodía no como. Pero ¿por qué? Digo, porque me es más fácil desayunar bien y después cenar temprano que comer a mediodía, porque así pues puedo gestionar el día, puedo salir a correr con mis perrillos, después puedo salir al campo a pasear, digo, es la manera. Pero algo te comerás, ¿no? Y yo, no, digo, si algún día tengo mucha hambre, pues a lo mejor bajo a la frutería y me compro una manzana, pero no me pasa casi nunca. No, no, algo, pero no te puede, ya la ansiedad de ellos, eso es tal, digo, no, que, digo, no pasa nada, digo, no pasa nada, digo, es algo que es mi ritmo de vida y algo que yo tengo entrenado. Y es lo que te decía, yo mi genética, mi gen FTO me haría ir a comer 1000 veces al día. Y de hecho, yo esto lo hablaba con nuestra querida amiga Sari, que yo sé que es muy buena amiga tuya, para mí yo siempre digo que es mi hada madrina, y esto lo decíamos, digo yo, Sari, y que las personas que me estén escuchando que tengan sobrepeso, que entiendan que lo digo del cariño. Es decir, yo digo, yo todavía tengo ahí mis genes de gordo, mi Antonio gordo ahí clavado, que yo, por ejemplo, cuando voy a un sitio en el que hay, por ejemplo, voy por el centro de Madrid, galletas, tal, empiezo a oler cosas, ya empiezo a tener hambre de bocado, ya tengo que decir, Antonio, para, tal, no te tienes que comer eso porque esté ahí y no lo hayas probado nunca, tal, eso es lo primero. Entonces, es cierto, es cierto que cuando yo decía en mi libro, siempre digo que nuestra salud depende más de la genética, perdón, depende más de nuestros hábitos de vida que de la genética o de la suerte, eso es muy entrecomillable. Es decir, es cierto que hay determinadas, si por ejemplo nacemos con la putada de tener, por ejemplo, fibrosis quística, por ejemplo, hay una chica que se llama Paz Bonoato, que
la tía, eso es un ejemplo de vida, Pedro, porque joder, con su fibrosis quística y la vez marcándose un hit. Yo hace poco tuve historias de también historias pulmonares, que me pilló un constipado y se me cogió mal el pecho y me ahogaba cada 2 por 3 y decía, tuve una semana mal y yo pensaba siempre en paz y yo decía, coño, ella que siempre tiene esa sensación y la ve hacer un hit, tal. Entonces, claro, eso es cierto que la genética ahí depende mucho. Y obviamente la suerte es fundamental en la vida, porque tú y yo, bueno, tú y yo, y si hay alguien, las personas que nos están escuchando lo están haciendo con un acceso a internet y con un dispositivo móvil. Ya estamos en el 5% de las personas con más suerte de este mundo. Si nosotros abrimos el grifo y sale agua, ya somos más afortunados que 2.600 millones de personas en el planeta. Entonces, claro que la suerte depende, y claro que la genética, pero tiene una pequeña importancia. Es decir, nosotros los genes cargan la pistola, pero depende de nuestro estilo de vida que el gatillo se aprieta. Entonces, da igual todo lo jodido que estés, todo lo mala genética que tengas, que desde la genética que tienes siempre vas a tener una horquilla en la que te puedes mover hacia estar mejor o hacia irte hacia el pozo. Entonces tú decides, no compites contra nadie, solo compites contra ti mismo. Tu meta no es estar mejor que otro, ni estar bien, ni estar curado. Tu meta es estar mejor que la persona que eras ayer. Ya está. Y eso depende de tu estilo de vida. Da igual tu genética, porque dentro de tus posibilidades siempre se puede mejorar. Que por supuesto lo que yo te decía, que yo soy muy poco respondedor ante el ejercicio físico, súper poco respondedor. Pero es cierto que el Antonio de hoy no es el Antonio de antes. Yo ahora cojo mi kettlebell de 12 kilos y digo, soy la puta bomba. Pero para mí, te quiero decir, comparándome con el que era antes, es decir, yo ahora hago 20 flexiones en el suelo, que yo, Pedro, cuando empecé, no podía hacer una flexión en el suelo. Yo la primera vez que salí a correr, después, pero yo he sido muy sedentario, la primera vez que salí a correr, hice mi primer kilómetro y digo, madre mía, he roto los récords. Lo hice en 12 minutos. 12 minutos a un kilómetro, ni andando, te quiero decir, hace eso. De hecho, te quiero decir, un nivel... Y claro, yo veo el Antonio de hoy y digo, estoy muy bien, pero claro, pero yo, por ejemplo, si me comparo contigo, me comparo con Uri, yo, por ejemplo, de mi obesidad, tengo restos. Es decir, yo, por ejemplo, siempre tengo en las tetillas una grasa que esa no se va. Te quiero decir, ya están caídas porque es mezcla de piel y mezcla de grasa. O tengo el Michelincillo, que yo he estado súper delgado, más que ahora. Bueno, ahora no es que esté delgado, pero que está... Y siempre he tenido el Michelin caído y la tetilla hacia... ¿Por qué? Pues porque tengo un exceso de piel y tengo ahí una grasa que ya no se puede ir de cuando estaba redondo, te quiero decir. Bueno, y de aquí te quiero decir que no es que no se pueda ir, sino que es más difícil Sí, que se vaya, porque yo de aquí te digo que si tú mismo, porque al final, Antonio, tú eres una persona que dedicas muchísimo tiempo a la divulgación y a escuchar podcasts y a leer y demás, y eso es un montón de energía sí. que ya te digo yo que Uri dedica, por ejemplo, a hacer flexiones. Entonces, el punto está en que yo estoy convencido, de verdad, que si tú te pones con la energía que tú le pones a esto, tenemos otra conversación. Vamos, convencido. Porque lo he visto. He visto a personas de un perfil similar, con un discurso parecido, que se han dado la oportunidad. Se han dado la oportunidad de decir, pues voy a hacer esto. Y lo voy a hacer, a lo mejor empiezo con goma. Y lo mismo que tú me estás contando del kilómetro de las flexiones, pasan de flexiones a fondos en barra. Y pasan de fondos en barra a dominadas. Y pasan de dominadas a muscle up. Y de repente esas conexiones en el cerebro que se necesitan para hacer fondos con más fuerza, esas muscle ups, que también son conexiones en el cerebro, que no es tanto el cuerpo, acaban permitiendo que también que tu cuerpo, tu epigenética, cambie, digamos, la disposición de todo tu cuerpo. Y sobre todo porque es que este tipo de cosas a veces nos sirven como una limitación. Una limitación en el punto en el que uno se autojustifica. Y se autojustifica ¿por qué? Porque hay motivos. ¿Vale? Hay motivos, yo respaldo, bla, 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 bla. Pero, igual que tú puedes ver mucho más lejos que yo en todo el punto que estamos mencionando durante el día de hoy, yo veo un poquito más que tú en el punto de los resultados a nivel de exposición al ejercicio físico, como agente estresor. De la misma manera que si hablásemos con Wim Sí. Hof, se reiría de mis baños al agua fría, a donde quiero ir, ¿no?
Entonces, ¿y qué me diría Wim Hof? No es tu genética. Eres tú, es tu mente, es tu cerebro. Y yo sé que lo diría con todo el sentido del mundo porque él entrena gente precisamente para esto, ¿no? Pues yo te digo que tú mismo también puedes llegar a ese nivel, 100%. Solo que Sí, evidentemente tú sabes que hay un precio que pagar y es a lo mejor no hay que estar tanto en ese proceso ya, sí, divulgativo y demás, que además tú ya vienes de ya, grabar sí. ahora mismo para el máster de PNI, estás aquí en Madrid con un montón de eventos, pero no vienes vengo de este centro de aquí, de Sí, entrenar, vengo de esta... ¿Me explico? totalmente, tienes Entonces, toda la razón ahí. entonces te lo digo porque es que lo he visto, ¿no? Y eso es una cuestión que tú además sabes, que contigo se puede hablar con mucha facilidad, que no es una cuestión de edad, porque esto, si tú empezaras, no digo hoy, dentro de 5 años, te diría exactamente el mismo lenguaje, las mismas palabras, te diría el mismo discurso. Porque hay personas que ellas mismas se dicen que no por la edad. Yo hace unos meses tuve una cirugía grave en mi espalda y la gente me dice, o nuestro colega Uri, que ha tenido también una cirugía en el bíceps hace relativamente poco, ¿no? Los médicos nos dicen, no, esto y esto. Digo, perfecto. Pero si tú vas a rehabilitación 2 horas a la semana versus tú entrenas 2 horas al día, estamos hablando de que al final de la semana estás haciendo 14 veces más horas, o sea, 14, bueno, sí, Sí, sí. 14 veces más que el que va 2 veces a rehabilitación. Pero si es que esto lo multiplicas en 2 meses, multiplica 14 por 8. Entonces es exponencial. Y es una cuestión exponencial que nosotros, por ejemplo, no solo llevamos al entrenamiento, nosotros, por ejemplo, lo llevamos a nuestra postura, lo llevamos a nuestra nutrición, lo llevamos a cómo nos movemos durante todo el día, que eso al final es lo que nos hace mejorar es el tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión. Tú cuando estás entrenando te expones a un estresor, un tiempo bajo tensión. Pero si tú mantienes ese tiempo bajo tensión en tu día a día con cosas que luego ahora vamos a ver cuando terminemos de grabar, hablamos en un año, Mm, ¿vale? te tomo la palabra. Además, tú tienes muchas virtudes, pero una de ellas es que eres capaz de motivar a la gente. ¿Sabes por qué motivo? Porque lo he visto, lo he hecho. Entonces, yo me opero hace nada y ya estoy haciendo back levers, press to handstand, muscle ups, con a ver, ya te enseñaré ahora una foto de mi espalda y ahí la ves. Y son hechos, lo veo. ¿Por qué? Porque tú mismo has estado con gente que yo solo he leído. Un tipo es el señor Bruce Lipton. Háblanos de Bruce Lipton. Antes de eso, has dicho una frase cuando has dicho lo del cuerpo bajo tensión. Yo siempre suelo decir que la hormesis es como tocar a la guitarra. Si la tocas con estímulos variados y con la tensión adecuada, saca una melodía preciosa. Claro, si te pasas de tensión, al final terminas por romperla. Y cuando lo has dicho eso, me ha venido a la cabeza lo del tema de la hormesis y lo del tema de Bruce Lipton. A mí, durante un periodo de mi vida, tuve la suerte de que yo colaboré, bueno, todavía sigo colaborando con ellos, con un laboratorio de productos de medicina natural. Entonces, todos los años en Nueva York se celebra un congreso de medicina integrativa que es súper potente. Entonces, claro, ahí hay una feria de muestras de productos. Entonces, claro, a mí el laboratorio me mandaba para que yo fuera a la feria de productos y viera, pues por ejemplo, que la tal curcumina liposomada con tal sustancia. Entonces yo elaborar un informe de las nuevas tendencias en suplementación y tal para ellos. Pero claro, yo tenía el acceso al congreso. Entonces, claro, yo en el acceso al congreso, pues tuve la suerte de conocer a muchas personas, de asistir a las charlas. Y es curioso porque con Bruce Lipton se confirmó lo que yo esperaba de él. Te quiero decir, porque yo Bruce Lipton lo había visto en el famoso documental de Netflix de Hill, no sé si lo has visto, No pues he leído sus libros, ahí pero está. no. Pues yo el primer acercamiento hacia él, después ya fue cuando fui a leer la biología de la... Se llama así, ¿no? Sí, Biología la de de la la creencia. creencia. Ahí está. Y fue cuando, pero fue a raíz de un documental que yo vi en Netflix que se llama The Heal o The Healing, la sanación. Y claro, con Bruce Lipton se me fue así. Decía, este señor tiene algo, no sabes qué es, pero algo que te transmite y que cuando entra en la sala
la dominaba, es decir, la energía de ese ser dominaba la sala. Pero mira, con alguien que yo me cambió totalmente mi perspectiva de él fue con Deepak Chopra. Yo con Chopra, por la imagen y por mis prejuicios, siempre me había pensado que era como alguien también muy mercantilista, es decir, que había cogido la espiritualidad y había hecho de ella un gran negocio y que ya era más un producto que no una verdad. Y yo entré a su conferencia con mis prejuicios que me tragué con patatas al segundo de estar sentado allí, porque mira, yo estaba sentado y yo no estaba mirando a que Deepak Chopra salía por la sala, pero sentí como tal y decir, mira, y ya estaba él allí, y es otro ser que no sabes qué es, pero tiene ese magnetismo, eso que genera algo, una cohesión en el ambiente, que es capaz de que durante todo el tiempo en el que estás hablando tú, estás como eso, se genera ahí como ese bucle espacio-temporal, no sé, son personas que transmiten desde esa energía, ¿no? Es difícil de explicar, no te lo sé dar coherencia ni darte un discurso, No, pero te entiendo, no hace falta que me expliques. Yo sé que es complicado para las personas que son muy terrenales o que son muy racionales y necesitan una explicación biológica, ¿no? De rutas metabólicas en su cabeza, aterrizar estos conceptos, pero yo sí que he experimentado esas cosas y siento perfectamente lo que dices, porque lo he sentido hasta sí, leyendo sus libros. O sea efectivamente. pues ya me he perdido el hilo, Sí, perdóname. nada. Habíamos hablado de Deepak Chopra, de Bruce Lipton. Antes tú me habías lanzado el reto de que me tengo que fortalecer porque yo había puesto ahí mi excusa de rata de biblioteca Justificado, o sea que Sí, al sí, final sí, sí, somos muy buenos en lo que hacemos. sí, Hay gente que es muy buena a nivel divulgativo, otros son muy buenos a nivel entrenando y hay gente que es muy buena estando en el sofá viendo la tele. Lo que debemos de ver es si somos coherentes con nuestros objetivos. A lo mejor el que está siendo deportista es coherente, a lo mejor el que está divulgando es coherente y a lo mejor el que está viendo la tele en el sofá también está siendo coherente. El problema es cuando el que quiere estar en el sofá quiere estar muy en forma o el que quiere y el que hace mucho deporte a lo mejor quiere tiempo libre o tiempo de, perdona, sí, sí. de descanso y no lo está haciendo, ¿no? Vale, para ir terminando, ¿vale? Porque quiero ser Sí, respetuoso sí. con tu tiempo, que sé que te Nada, vas a ir nada. a Toledo ahora. Sí. Cositas que tengo apuntadas que te quiero preguntar. Quiero que me hables, por favor, de cómo nos benefician los agentes estresores. Y te voy a poner algunos y luego tú me los hilas, como tú Vale. consideres. Por ejemplo, los baños de agua fría. ¿Por qué nos pueden beneficiar? Baños de agua fría, todos tienen muchas respuestas, ¿no? Vamos a poner, todos van a activar esa respuesta de NRF2, mecanismos de escudos biológicos y tal, vale, perfecto. Pero los baños de agua fría, te voy a poner dos de los ejemplos que digamos que lo hacen diferente a los otros. Uno de ellos es que cuando nosotros el agua fría toca nuestra piel, sobre todo nuestra cabeza y nuestra espalda, se van a activar en nuestro cerebro dos sustancias muy potentes, la noradrenalina y la dopamina, las dos juntas. Y cuando la noradrenalina y la dopamina se juntan las dos, ¿qué generan? Generan euforia, activación y son dos neuroquímicos, neurotransmisores que son antagonistas de la depresión. Es decir, cuando tú te metes debajo de una ducha de agua fría vas a sentir euforia sí o también. Depende también mucho de los prejuicios con los que tú entras en el agua, porque yo siempre digo lo mismo. Si yo te pongo el ejemplo de tienes en tu cerebro, el corazón se te dispara a 200 por hora y tienes ansiedad, tienes todas las respuestas típicas de ansiedad, puede ser porque estés sufriendo un ataque de ansiedad, pero también puede ser que estés montado en una montaña rusa. La historia es como tú llegas a cada una, es decir, la historia mental que tú te cuentas, es decir, al final una montaña rusa hace lo mismo que un ataque de ansiedad. Entonces, si tú te metes en la ducha de agua fría, no desde el temor, sino desde el esto me va a venir bien, pues claro, genera esa descarga. Y después lo siguiente es que estimulan a las mitocondrias en nuestro cuerpo, que las mitocondrias son unos seres maravillosos. Digo seres porque son unas bacterias que se incorporaron en nuestra célula y gracias a ellas producimos energía. Cuando damos ese estímulo de agua fría, nuestras mitocondrias se hiperactivan y al hiperactivarse producen más energía, lo cual nos viene mejor para activar nuestro metabolismo, pero también todo lo que es dar energía. Vale. Tremendo. Tremendo, muchísimas gracias. Vale. Otro punto, la sauna. Vale. Otros dos de sauna que para que sean diferentes.
nosotros, nuestras células pueden expresar unas sustancias, unas proteínas que son increíbles, que se llaman las proteínas de choque térmico, HSP, Head Shock Proteins. Esas son unas moléculas que protegen las proteínas de la célula. Son verdaderos escudos biológicos, como su mismo nombre indica, head shock. Es decir, necesitan un golpe de calor. Entonces, claro, cuando nosotros nos sometemos a una sauna, a un calor controlado pero muy elevado, estimulamos la producción de esas proteínas de choque térmico. Eso por un lado. Iba a decir dos, pero te voy a dar tres beneficios de la sauna. Otro de ellos es que ¿qué nos pasa cuando entramos en una sauna? Si hay alguien que haya entrado, ¿qué le pasa a tu corazón y qué le pasa a tus pulmones cuando entra a una sauna? Como si te hinchan, ¿no? Empieza a hiperventilar, ¿no? Y Sí. el corazón se te empieza a acelerar. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere mandar toda la sangre del centro a la periferia para evaporar y para generar calor. Eso es un entrenamiento aeróbico, es decir, la sauna es un mimético del ejercicio físico aeróbico, es decir, estar en una sauna entrena tu corazón y tus pulmones a un nivel parecido al que lo hace el salir a trotar, o el salir a correr, o el salir a caminar. Entonces algo muy interesante. Y después la sauna estimula en nuestro organismo dos proteínas, dos hormonas, la hormona del crecimiento humano y la testosterona. Que la testosterona es súper importante en el hombre, pero también es tremendamente importante en la mujer. Pues me has convencido, me voy a comprar una sauna. No, me has convencido, sí, sí. El ayuno. Vale. El ayuno. Ok. El ayuno, nosotros, cuando estamos bajo poca disponibilidad de calorías en nuestro organismo, se activa otra proteína que se llama la AMPK quinasa. La AMPK quinasa es una proteína que se llama de Energy Sensing Molecule, es decir, una molécula que percata la baja cantidad de energía. Entonces, ¿qué dice nuestro cuerpo cuando está en ayunas? Chicos, hay poca energía, vamos a producir energía. ¿De dónde? Va a facilitar que nuestro cuerpo vaya a esos recursos de grasa para cogerlo y va a activar toda la maquinaria que va a quemar sustrato metabólico, dícese glucosa, dícese grasa, para producir energía celular, que es el ATP. Eres una bestia, ¿eh? Te quiero felicitar por... Madre mía, menuda enciclopedia. El ejercicio físico como estresor. Bueno, el ejercicio físico hay un artículo muy interesante que salió a principios de los 2000, creo, que le llamaban The Exercise is the Real Polypill, es decir, el ejercicio físico es la verdadera polimedicación. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a hacer ejercicio físico, cuantificada a día de hoy, liberamos 4.600 moléculas a sangre. Es decir, no hay ninguna intervención tan potente como mover a nuestro cuerpo. Es decir, y sobre todo, aquí puedo hilar para hablar de algo que es muy diferencial del ejercicio físico, es que el músculo es un órgano endocrino. Para lo bueno o para lo malo. El músculo, cuando estamos sedentarios, libera sangre, sustancias proinflamatorias. Y de esto hay una investigadora que se llama la doctora, el nombre no me acuerdo, pero su apellido es Pedersen, y Pedersen es brutal, es una investigadora, creo que es danesa, que tiene un montón de artículos sobre esto, y ella tiene un artículo que se llama The Exercise is the Real Medicine, es decir, medicina, o The Exercise is Medicine, porque cuando nosotros contraemos nuestro músculo, vierte una serie de sustancias que se llaman mioquinas, que son mensajeros moleculares. Por ejemplo, la irisina, la famosa irisina, es una molécula que ahora mismo se está investigando la irisina para mejorar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, para que te haga una idea. Entonces, cuando nosotros contraemos el músculo, liberamos a sangre mioquinas, que son, pues eso, la medicina más absoluta. Madre mía. Por favor, dejarle like y todas esas cosas, compartir, que quiero traer a Antonio más veces. Quiero que me hables de cómo nos pueden mejorar los retos cognitivos. Vale. Pues los retos cognitivos nos sirven para muchas cosas. Pero claro, aquí esto es muy importante, porque cuando hablamos de retos cognitivos, los retos cognitivos no son hacer sudokus. Es decir, o no es hacer crucigramas, porque cuando tú te entrenas a hacer sudoku, te convierte en una bestia parda de hacer sudoku. Ahí está. Entonces, son estímulos cognitivos que
generen pensamiento arborescente, pensamiento transversal. Es decir, un estímulo cognitivo es leerte un artículo o lo que tú haces perfectamente, vivir una experiencia vital, ya sea leer un libro, ver tal, tener una conversación y sobre eso sentarte, parar, reflexionar y emitir un juicio de valor sobre ello y expresarlo, por ejemplo, en un podcast. Eso es un reto cognitivo brutal. Bueno, lo que tú haces, que llegas y estamos aquí y haces una alusión a los espartanos y los atenienses. Por ejemplo, ahí está. Pero, por ejemplo, otro reto cognitivo que es el más potente y es vital también en los niños pequeños para generar lo que se llama la poda neuronal, es muy importante. Los críos cuando nacen y las chicas cuando nacen tienen neuronas hiperconectadas. De más. Entonces tenemos que generar una poda para generar conexiones fuertes y sanas. La mejor manera de generar esa neuroconectividad es salir a la naturaleza y exponerte a los retos de la naturaleza. Digamos, los ejercicios de coordinación, el saber dónde estás, localizarte, el decir, vamos a ir de este punto a este punto utilizando solo las señales, es decir, vamos, las señales de la naturaleza, orientarnos, es decir, por ejemplo, no usar el GPS, perdernos, ir a Madrid, irte a una calle que no conoces pero que intuyes, decir, yo desde aquí creo que sé ir hasta donde voy a saber, hasta donde tal, ir de una parte a otra, es decir, cosas que generen ese pensamiento transversal. Eso es lo que verdaderamente enriquece a nuestro cerebro y lo que hace a un cerebro más flexible. Y un cerebro, si es flexible a nivel cognitivo, va a ser flexible a nivel conductual. Y eso es muy importante porque si no tienes flexibilidad conductual, no vas a poderte levantar del sillón a hacer esas flexiones. Desarrollar la adaptabilidad. Sí. Pues mira, de aquí quiero hacer yo un apunte de un libro que recomiendo 100% a cualquier lector. Se llama Amplitude Range en inglés, de David Epstein. Y es un libro que es fantástico, que te va a ayudar a entender cómo la lateralidad, el pensamiento transversal, es al final lo que acaba generando el éxito en las personas. Y te ponen distintos ejemplos, te ponen el ejemplo de Tiger Woods, que es el ejemplo de poner a un niño desde que es un niño a hacer solo una cosa, y al contrario a Roger Federer, ¿no? Roger Federer estuvo haciendo badminton, deportes de contacto, estuvo jugando a fútbol, estuvo jugando a distintos deportes, muy poco, porque su madre, que era profesora de tenis, no quería que jugara al tenis. Y después de haber practicado un montón de deportes, cuando ya tenía 14 años, empezó a competir en tenis y ya fue como al final este enfoque de tener tanta perspectiva de deportes te vuelve tan bueno en el movimiento y ha generado unas conexiones en tu cerebro sobresalientes que te coges una raqueta o te coges el deporte que sea y lo dominas. Y te lo lleva también se lo lleva al mundo de las artes, se lo lleva a Steve Jobs con Apple, se lo lleva a un montón de cosas. Bueno, muy interesante. O sea, desde aquí lo recomiendo. Genial. Y pues, para seguir un poco con el hilo, los fitoquímicos. ¿Cómo Ok. los fitoquímicos nos pueden mejorar? Vale. Aquí, para las personas que nos están escuchando, si lo ven después por YouTube, podrán ver aquí al lado Ketodama, esto es un ketodama. Pues explícame tú primero qué es y ahora yo te explico por lo que lo miro y te lo digo. Vale, pues mira, esto es una especie de bonsái que se alimenta de su propio musgo. O sea, digamos que es una base de musgo donde se ha generado una estructura la cual está llena de nutrientes y se alimenta sencillamente si lo regamos. O sea, que aquí tiene Sí. como su propio universo y lo que hace es genera frutos. Este árbol, que esto es un olivo, tiene cerca de 13 años. Y bueno, desde aquí si alguien quiere informarse, el tipo que lo lleva se llama Kaito, y lo pueden buscar en redes sociales como Kaito Ketodama. Y estamos hablando de que, fíjate, ¿no? Lo Sí. tenemos encima de una pizarrita, no tiene maceta, porque su maceta es el musgo, y a partir de aquí un olivo que está generando sus Su frutitas. acetunita. Sí, Qué bonita. sí, sí. Es que es precioso, ¿eh? Es una pasada. Muchas gracias, es un Sí, regalo sí, de sí. mi amiga Vanessa. Pues es una maravilla. Pues vamos a coger al olivo como alusión. Yo soy de Granada, más quien haya estado en Granada, solo escuchándome sabe, dice, este tío de Madrid no es, es andaluz y de Granada. Bueno, Granada y Jaén son, digamos, la tierra del aceite de oliva, son de las cunas en España de aceite de oliva. ¿Y esto por qué lo digo? No por hacer publicidad a mi tierra ni tal, que también un poco, pero nosotros, los granadinos, las personas que conocen el campo, que saben de la vamos, de las plantas, sabemos que el olivo genera, cuanto está en un terreno más árido
y más seco, va a generar una aceitunita muy pequeñita, pero genera, Pedro, el mejor aceite. El aceite más... ¿Y cuál es el mejor aceite? El que amarga y pica. Porque ese aceite verde intenso, es muy denso y que pica un montón, que amarga un montón. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le da el sabor amargo y picante al aceite de oliva y le da ese color verde intenso son los fitoquímicos. Sobre todo uno que se llama la oleuperina europa y otro que es el hidroxitirosol, son los que le dan ese sabor. ¿Y por qué tiene ese aceite de oliva ese sabor? Porque en respuesta al calor y a la ausencia de agua, se estimulan en él respuestas físicas adaptativas que se llaman hormesis. Y claro, como el árbol, el pobrecito, no se puede ir, no puede correr, no puede huir, pues genera esos fitoquímicos. ¿Qué ocurre? Que cuando esos fitoquímicos que están ahí, nosotros los ingerimos, es decir, cuando nosotros comemos ese aceite de oliva rico en esas sustancias inducen en nuestro cuerpo también esa hormesis, también activan esos escudos celulares que nos protegen contra las enfermedades crónicas. De ahí que los fitoquímicos, que son los principios activos que le dan el color, el sabor y el olor a la fruta, a la verdura, a las raíces, a las plantas aromáticas, a las hierbas medicinales, a las infusiones, sean moléculas que cuando nosotros no las comemos mejoran tremendamente nuestra salud. Y lo mejor que tienen los fitoquímicos es que cada uno hace algo maravilloso. Entonces de ahí que siempre desde la literatura anglosajona se diga lo de eat the rainbow, cómete el arco iris. Es decir, si nosotros hacemos una alimentación muy variada en fitoquímicos, es decir, si comemos alimentos de color rojo, de color morado, de color verde, de color tal, al final estamos induciendo en nuestro cuerpo esas pequeñas, sumándolos todos vamos a activar en nuestro cuerpo esas respuestas adaptativas. ¿Qué ocurre? Pues que hay alimentos que son más ricos en esos fitoquímicos. Por ejemplo, los alimentos, como te digo, que son de sabores amargos, pues por ejemplo, la cúrcuma tiene un fitoquímico que es la curcumina. La curcumina no la pone la planta porque quiera la planta que nosotros nos curemos, no, la curcumina está en la raíz de la cúrcuma para evitar que sea atacada por hongos. Entonces, claro, es una sustancia defensiva que cuando nosotros no la comemos estimula en nuestro cuerpo esas respuestas protectoras. Por ejemplo, los arándanos tienen una sustancia llamada el estilbeno que es el responsable de ese color y ese sabor. ¿Qué ocurre? Que hoy día el problema que tenemos es que, claro, también hemos generado plantas cómodas, plantas que viven demasiado cómodas. Es decir, cuando nosotros a una planta le ponemos pesticidas, la encerramos en un invernadero, le damos todo el agua que necesita, tal, ¿qué va a hacer? Que va a generar frutas muy grandes, pero ¿qué le pasa a las manzanas hoy día? Son muy grandes, pero saben muy poco. Por ejemplo, y perdona que me extienda aquí tanto, pero hay un investigador que se llama Tim Spector, que él se fue a vivir con los Hadza de Tanzania 3 días. Bueno, y su cuerpo cambió a nivel de microbiota, a nivel de bioquímica brutal por llevar la vida de un cazador-recolector 3 días. Pero lo que él hizo fue que había unos frutos rojos que comían allí, unas bayas, pues cuando se llevó una baya y la analizó tenía 20 veces más fitoquímicos que las bayas que podemos comprar ahora comerciales. Con eso no quiero decir que no se pueda hacer nada, pero sí que es muy importante, pues eso, tomar, si más cabe, pues alimentos, por ejemplo el té verde, la cúrcuma, aceite de oliva, infusiones muy variadas, especias muy variadas en abundancia, porque aunque es cierto que tiene menos fitoquímicos, pero tienen y son muy beneficiosos para la salud. Sorprendente. Pues para terminar, mira, esto sobre todo yo creo que es para los papis. ¿Y cuánto nos puede afectar la suciedad natural? Por ejemplo, el andar descalzo por la calle. Porque yo soy un tipo que por las mañanas me doy paseos y me lo doy descalzo. Sí. Y me encuentro con los vecinos y me dicen, pero como muchacho, que no sé qué. Bueno, primero, si nosotros andamos descalzos en entornos naturales, es decir, en tierra, en césped, en zonas naturales, ya no solo
Pero eso tiene un gran beneficio, es que nosotros, nuestro cuerpo, somos máquinas eléctricas, es decir, no tienes que ver muchas veces cuando vas a un centro comercial y toca algo, te da un chispazo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cargados eléctricamente. Entonces, necesitamos de vez en cuando entrar en contacto con la naturaleza, con la tierra, para hacer lo que se llama una toma a tierra y descargarnos ese exceso de carga electromagnética que perjudica nuestra salud. Eso por un lado. Pero después, por otro, tenemos que pensar que hay dos tipos de suciedad. La suciedad artificial, que nunca nos va a mejorar, es decir, la suciedad que hay en las ciudades, el hollín, la contaminación, productos químicos, etcétera. Eso es nefasto para nuestra salud. Pero nuestro cuerpo siempre ha estado en contacto con la suciedad limpia, la tierra. Es decir, cuando nosotros, la tierra, las plantas, los árboles, tienen un ecosistema bacteriano, es decir, generan, por ejemplo, hay bacterias que se llaman los bacilos de suelo, Bacillus subtilis, que también se le llama como el bacilo de la hierba, Bacillus coagulans, el indicus, hay muchos, que son bacterias que tienen un efecto positivísimo en nuestro cuerpo y están en la tierra, en las plantas, en los árboles. ¿Qué ocurre cuando nosotros entramos en contacto con la tierra, con la naturaleza, respiramos esas bacterias que van a generar un efecto súper beneficioso en nuestra salud? Pero aquí también a las personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, Antonio, es que yo vivo en el centro de Madrid. Ya, vale, irte al Retiro, algo te va a mejorar. Pero también, Pedro, por ejemplo, hay estudios que nos dicen cómo tener plantas en tu casa. Cuando nosotros, perdona, le he dado al micro, la persona que esté escuchando ha hecho ¡paf! Eso he sido yo que le he pegado con la mano al micro. Digo que las plantas que tenemos en nuestro hogar también generan un hábitat para esas bacterias que son beneficiosas. Entonces hay estudios los que miden el aire en casa que tienen macetas y se ve cómo hay bacterias beneficiosas para nuestra salud que no están presentes en casas que son totalmente asépticas. Tremendo. Mira, Antonio, yo sinceramente te tendría aquí preguntándote más cosas porque, mira, tengo cosas que no hemos tocado, que ya las dejaremos para la próxima ocasión. Pero, por ejemplo, cosas que tú hablas sobre si la cerveza es comida o bebida. Me gustaría preguntarte también cosas como profundizar en lo que hemos hablado antes de cómo se cablean los cerebros dopaminérgicos versus los cerebros más de serotonina. Que nos dieras recomendaciones de libros y podcasts, que nos hablaras de la importancia de tener una tribu. Bueno, muchas cosas que se me han quedado en el tintero, pero que quiero ser respetuoso con tu tiempo. Y quiero, para terminar, que dejes un mensaje, una idea, un concepto que te gustaría que se quedaran los oyentes. Vale, pues el concepto que les puedo dejar es que si yo, que por naturaleza tiendo a ser, y nunca me sale la palabra, pero lo voy a intentar, procrastinador, que siempre he sido más sedentario, que he sido una persona muy introvertida, que he tenido todas las patologías que os podáis imaginar, las he tenido yo. Entonces, si yo pude, dentro de mis posibilidades, mejorar, créeme, Pedro, cualquier persona que se lo proponga también puede. Entonces, yo he sido el ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer en la vida. Yo he sido del que se alimentaba desayunaba a base de Nesquik y las galletas María, por ejemplo, y que comía pizza y que cenaba macarrones. Es decir, si yo, dentro de todo el desorden de vida que he tenido durante muchos años de mi vida, pude mejorar, cualquier persona que se lo proponga y, muy importante, se rodee de personas que le nutran, de personas que le aporten, de personas con las que se pueda expresar tal y como es, que pueda poder decir lo que siente y lo que piensa sin miedo a ser juzgado o juzgada, ahí cualquier persona puede conseguirlo, dentro obviamente de sus posibilidades. Pues de verdad te quiero confesar que ha sido uno de los podcasts que más he disfrutado este año, de los dos que más. Pues mira, Y llevo este año gente maravillosa. pues viniendo de quien viene y viniendo y siendo un escuchante de tu podcast y sabiendo las personas que tienes, créeme, para mí es un halago y un orgullo tremendo, Pedro. Mira, te diré que llevamos aquí, mira, pues creo que es el podcast más largo que grabamos, así que, de verdad que, tío, una pasada. Muchísimas gracias a todos Sí. y hasta la próxima.